En este segundo módulo sobre el tema de la supervisión reglamentaria, hablaré tanto de la supervisión de las importaciones como de la supervisión comercial. Primero, la supervisión de las importaciones. La supervisión de las importaciones tiene lugar en los puntos fronterizos terrestres y acuáticos por los que pasan los bienes de un país a otro. En el caso del programa de fortificación, la supervisión de las importaciones se aplica a la premezcla, que a menudo se importa, y a la harina fortificada que proviene de otro país. En algunos casos, un país exigirá que los alimentos a base de harina, como la pasta y el pan, se elaboren también con harina fortificada. En tal caso, esos alimentos importados también pueden ser objeto de supervisión de las importaciones. Cuando los funcionarios gubernamentales se comprometen a supervisar las importaciones en el marco de la fortificación obligatoria, comunican a los molineros locales que creen que todas las harinas fortificadas deben competir en las mismas condiciones. La premezcla importada también se debe supervisar para verificar que contenga las vitaminas y los minerales adecuados y que ha sido producida por una empresa de confianza. Las actividades de supervisión de las importaciones las llevan a cabo los inspectores de fronteras en conjunto con el personal de aduanas. Primero, hablemos de las importaciones de harinas. Cuando se recibe un pedido de harina, el control fronterizo debe asegurarse de lo siguiente. 1. Que cada lote tenga su propio certificado de análisis, COA, con la información requerida como el número de lote, la fecha de producción, la fecha de vencimiento y el contenido de micronutrientes. Que la harina debe ser trazable hasta el productor original a pesar de la participación de muchos comerciantes en la cadena de suministro. 2. Que las etiquetas de los palés o las cajas no se han manipulado y se corresponden con el COA. 3. Que el embalaje exterior está intacto y, si se han producido daños, que los sacos de harina en el interior no se han roto. 4. Que los sacos de harina presentan una prueba de fortificación, como un logotipo de fortificación. Si falta un COA, el lote debe retenerse hasta que se proporcione uno y se verifique. Si no se cumple alguno de los demás puntos, la harina no debe aceptarse. El muestreo y las pruebas son otras consideraciones a tener en cuenta en el caso de la harina importada. Si llega un lote de harina de una nueva marca no registrada, siempre se toman muestras de esa marca y se someten a pruebas. Los detalles se describirán en breve. Las partes interesadas deben determinar los protocolos de muestreo para las marcas registradas de harina en la fortificación de harinas antes del inicio del programa de fortificación de harinas. Como mínimo, las marcas de harina registradas deben someterse a muestreo y a pruebas cuantitativas una vez al año. Hablemos ahora de los métodos de muestreo de un lote de harina importada. En primer lugar, se toman al azar 6 muestras individuales de al menos 200 gramos cada una de diferentes sacos de harina de la misma marca. 100 gramos de cada una se analizan cualitativamente en la frontera, normalmente con la prueba de la mancha de hierro. Si ninguna muestra de harina pasa la prueba, debe rechazarse el lote de harina. Si los resultados de la prueba de la mancha de hierro varían, hay algunas opciones. Por ejemplo, supongamos que una de las 6 muestras no pasa la prueba de la mancha de hierro. En este caso, un inspector de control fronterizo puede tomar una muestra adicional del saco que representa la muestra fallida, o de otro saco cercano. Como alternativa, el inspector puede tomar otro conjunto completo de muestras. Las partes interesadas en la fortificación deben determinar el protocolo adecuado para lidiar con resultados mixtos antes de iniciar el programa de fortificación. Si todas las muestras están fortificadas, se registra la marca y el lote de harina pasa la frontera para venderse en el mercado. Las porciones restantes, también 100 gramos, se combinan para obtener una muestra compuesta, de 500 a 700 gramos. Esta se envía a un laboratorio designado, a menudo afiliado al gobierno, para el análisis cuantitativo de al menos un nutriente marcador. Si el laboratorio determina que la muestra compuesta no cumple la norma de fortificación, se notifica de inmediato a los inspectores de la frontera. La marca se incluirá en una lista negra y los futuros pedidos de esa marca recibirán más atención, pero a expensas del importador.
Se notificará a la empresa autorizada a importar la marca de los resultados del laboratorio y de la incorporación de la marca a la lista negra. Cada país debe determinar el protocolo para tratar los pedidos posteriores de una marca de la lista negra. Sin embargo, se recomienda retener el siguiente pedido de esa marca en la frontera hasta que se disponga del resultado de al menos una, pero preferiblemente más, muestras compuestas que indiquen el cumplimiento de la norma de fortificación. Para garantizar que el producto no permanezca en condiciones desfavorables en la frontera durante mucho tiempo, debe darse la máxima prioridad al análisis de la muestra, de nuevo, a cargo del importador. Ahora seguiremos con la supervisión de premezclas importadas. El proceso es similar al de la harina. Cuando se recibe un pedido de premezcla, el control fronterizo debe asegurarse de lo siguiente. 1. Que cada lote tenga su propio certificado de análisis, COA, con la información requerida como el número de lote, la fecha de producción, la fecha de vencimiento y el contenido de micronutrientes. 2. Que las etiquetas de los palés o las cajas no se han manipulado y se corresponden con el COA. 3. Que el embalaje exterior está intacto y, si se han producido daños, que los sacos de premezcla en el interior no se han roto. Si falta un COA, el lote debe retenerse hasta que se proporcione uno y se verifique. Si no se cumple algunos de los demás puntos, la premezcla no debe aceptarse. Cuando llega a la frontera un lote de premezcla procedente de un fabricante no registrado, los inspectores toman y envían una única muestra para realizar pruebas cuantitativas. El objetivo es doble. En primer lugar, garantizar la fiabilidad del COA y, en segundo lugar, verificar el cumplimiento de las especificaciones de formulación de premezclas del país si corresponde. Para los fabricantes registrados, al menos una vez al año se toma una única muestra de premezcla y se envía a un laboratorio para su análisis cuantitativo. A diferencia de la harina, la premezcla no requiere una muestra compuesta. La premezcla tiene un alto contenido de micronutrientes y se espera que sea homogénea cuando la produce un proveedor acreditado. Idealmente, todos los micronutrientes incluidos en la premezcla se analizan en el laboratorio, pero es aceptable analizar un único nutriente marcador. Si el laboratorio determina que la composición de la premezcla no es adecuada, el envío se devuelve al fabricante. Pasemos ahora a la supervisión comercial. Las actividades de supervisión comercial se llevan a cabo en el mercado, en tiendas de comestibles, mercados al aire libre y almacenes, por ejemplo. Estas verifican que la harina fortificada disponible para los consumidores cumple las especificaciones de la norma de fortificación en cuanto a contenido de micronutrientes, requisitos sanitarios, envasado y etiquetado. Aunque cualquier país puede realizar una supervisión comercial, la mayoría de los planes de supervisión de la fortificación se centran en la supervisión interna, externa y de las importaciones. La razón es que es mucho más fácil supervisar la harina en un puñado de molinos de harina y puntos de entrada fronterizos que en cientos o miles de puntos comerciales. Hay dos casos en los que se suele recurrir a la supervisión comercial. El primero es si un país tiene un mercado negro activo o fronteras permeables que facilitan la entrada de harina no fortificada en el mercado. El segundo es cuando un país realiza una encuesta nacional sobre nutrición. Muchos países realizan este tipo de estudios periódicamente. La realización de actividades de supervisión comercial a efectos de la encuesta da un indicio de si los hogares tienen o no acceso a harina fortificada. El incumplimiento a nivel comercial constituye una advertencia. Alerta a los inspectores de que los procesos de supervisión interna en el respectivo molino de harina podrían no estar adecuadamente delineados o no cumplirse. Debido a la gran cantidad de puntos de venta que hay en un país, es muy importante desarrollar un plan para llevar a cabo las actividades de supervisión comercial. Esto lleva tiempo y debe implicar a todas las partes interesadas clave. Se han de considerar seriamente los recursos disponibles en términos financieros y de personal. En la preparación, las partes interesadas deben analizar la capacidad del laboratorio, que influye en la cantidad de muestras que deben tomarse, la formación anual de los inspectores, el tiempo de los inspectores, los costos de transporte de los inspectores, el nivel de categorización de las muestras,
por tipo de harina, marca o productor. Los costos de compra de harina en los establecimientos comerciales. Los gastos de envío de las muestras. Los costos de material, como recipientes para guardar las muestras y folletos informativos para entregar a los minoristas. Para la supervisión comercial, los paquetes o las muestras de harina se toman a lo largo del año de forma sistemática en las principales zonas de mercado del país. Al entrar en un establecimiento para tomar muestras, el inspector debe enseñar sus credenciales e, idealmente, entregar un folleto informativo al gerente del lugar. A continuación, el inspector debe anotar en un formulario de recolección de datos información importante sobre el lugar, como el nombre del establecimiento, la fecha de la visita y la localidad. Esta información al final se transmite a la Autoridad de Control Alimentario. Ahora el inspector está listo para tomar muestras utilizando como referencia las directrices de muestreo del país. Los inspectores suelen obtener paquetes de harina cerrados de medio kilo a 1 kilo. Cada saco de harina se etiqueta con un número de muestra. Junto al número de muestra correspondiente en el formulario de recolección de datos, los inspectores anotan la información pertinente del paquete de harina, como la marca, la indicación de fortificación, el número de lote y la fecha de vencimiento. También debe anotarse cualquier daño que presente el paquete de harina. Durante la visita, los inspectores también deben examinar la tienda para asegurarse de que no haya harina no fortificada a la venta. Si el inspector sospecha de una marca, por ejemplo, si no hay indicación de fortificación en el envase, debe recopilar información sobre esa marca y notificarla. También puede tomarse harina vendida en barriles en cantidades similares, pero el inspector debe evaluar la calidad del barril y de la etiqueta para estar bastante seguro de que la harina es la que indica el barril y de que las condiciones de almacenamiento son óptimas. Estas muestras deben depositarse en un recipiente especial. Los paquetes de harina o las muestras y formularios de recolección de datos pertinentes deben llevarse o enviarse a la Autoridad de Control Alimentario o a otra entidad designada. En la Autoridad de Control Alimentario u otro lugar de recepción, los paquetes o las muestras deben dividirse en al menos 2 partes. Una se envía al laboratorio y otra se conserva como referencia hasta que se obtengan los resultados del laboratorio y todas las partes los consideren aceptables. En el laboratorio, partes de estas muestras individuales se analizan cualitativamente, a menudo para detectar la presencia de hierro. Luego se forman muestras compuestas de acuerdo con la categorización establecida por el plan de muestreo, marca o productor. Cada muestra compuesta puede incluir harina de 3 a 5 muestras individuales. Para crear una muestra compuesta del mismo tipo de harina, se deben mezclar muestras individuales del mismo tipo de harina. Para crear una muestra compuesta basada en la marca, se pueden mezclar con partes iguales de muestras individuales de diferentes envases y lotes de la misma marca. Para crear una muestra compuesta basada en el productor, se pueden combinar muestras individuales de diferentes marcas del mismo productor. Tengan en cuenta lo siguiente: si la agregación se realiza por tipo de harina, el país no podrá determinar qué productor o marca es culpable. Si el 80% o más de las muestras compuestas que representan a un productor o marca específico se consideran no conformes con la norma de fortificación del país en un plazo determinado, por ejemplo 6 meses, se notificarán los resultados a la empresa pertinente. Posteriormente, las visitas de auditoría e inspección a los molinos respectivos deberán realizarse con mayor frecuencia durante un plazo determinado, tal y como figura en el plan de supervisión. Si se detecta que el 80% o más de las muestras compuestas que representan a un productor o a una marca extranjeros no cumplen la norma, se avisará a los importadores y se les pedirá que informen a sus productores para que corrijan la situación en los siguientes pedidos de harina. Se informará a los inspectores de fronteras de que presten especial atención a los productores o marcas que hayan estado en infracción. Tengan en cuenta que la degradación de micronutrientes, por inestabilidad de vitaminas y minerales, puede darse entre el momento en que se produce la harina y el momento en que se toma una muestra de esa harina en un punto de venta y se analiza.
En el momento en que la harina y los productos a base de harina llegan al nivel comercial, ya se han sometido a diversos factores ambientales como el calor, la humedad y la luz durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento. El tiempo también puede influir en la pérdida de micronutrientes. Espero que recuerden el término indicadores del módulo sobre la planificación de un sistema de supervisión. Ahora hablaremos rápidamente de algunos indicadores opcionales de supervisión reglamentaria. Los indicadores de supervisión reglamentaria que pueden seguirse en el marco de un plan de supervisión incluyen los siguientes. 1. Los molinos de harina disponen de procedimientos adecuados de QA/QC. 2. Las muestras de harina de los molinos, los centros de importación y los puntos de venta al por menor se ajustan a la norma de fortificación según pruebas cuantitativas. 3. Los lotes de harina importada cuentan con un COA. Y 4. Los establecimientos comerciales que venden harina no fortificada, como indican los paquetes de harina sin el logotipo de fortificación, por ejemplo. En el caso de los tres primeros, se desea que el porcentaje aumente con el tiempo. Por ejemplo, el porcentaje de lotes importados de harina con un COA debería aumentar. Para el último indicador, se desea que el porcentaje disminuya hasta llegar a cero. Recuerden que, en cada país, las partes interesadas deben determinar qué indicadores tienen más importancia para su programa, teniendo en cuenta los recursos financieros y de personal. Ahora veamos dos ejemplos. Primero, en un país hay 5 molinos con capacidad para producir entre 50 y 100 tm de harina de trigo al día, y 24 molinos con capacidad para producir entre 20 y 50 tm de harina de trigo al día. Los inspectores constataron que 26 disponían de procedimientos adecuados de aseguramiento y control de calidad. El numerador es la cantidad de molinos con procedimientos adecuados de QA/QC evaluados por un inspector durante cierto tiempo, por ejemplo anualmente. En este caso, el número es 26. El denominador son todos los molinos del programa de fortificación que fueron evaluados por un inspector durante el mismo período. En este caso, el número es 29. Para calcular el indicador, basta con dividir 26 por 29 y multiplicarlo por 100. La respuesta es 89,7% de los molinos de harina tenían procedimientos adecuados de QA/QC. Ahora continuamos con el segundo ejemplo. Como parte de las actividades de supervisión reglamentaria, los inspectores de control fronterizo tomaron 48 muestras individuales en un año de un total de 8 productores extranjeros de harina. Se analizaron los niveles de hierro de 8 muestras compuestas, cada una de ellas compuesta por 6 muestras individuales. Los resultados cuantitativos del laboratorio indicaron que 5 productores cumplían la norma de fortificación. El numerador es la cantidad de productores que cumplían la norma de fortificación, en este caso, 5 productores. El denominador es la cantidad total de productores cuyas muestras compuestas se analizaron, en este caso, 8 productores. El cálculo es simplemente 5 dividido 8 multiplicado por 100. La respuesta es que 63% de los productores extranjeros de harina cumplieron la norma de fortificación. Con esto concluye el módulo de supervisión reglamentaria. En la sección de recursos de este módulo encontrarán formularios para registrar los datos de supervisión. A continuación, trataremos brevemente los sistemas de gestión de calidad. Cuando un molino de harina inicia un programa de fortificación de harinas, los protocolos de aseguramiento y control de calidad se integran en el Sistema General de Gestión de Calidad del molino.